Ok, puse una serie de diapos que tienen que ver con aspectos funcionales de las infecciones respiratorias. Varias un poco más específicas para COVID, que creo que va a ser una continuación interesante de la última plática. Entonces, por un lado vamos a revisar rápidamente lo de hipoxemia. En relación a las neumonías, algo sobre efecto de fiebre, dolor pleurítico, restricción y algo sobre secuelas de las infecciones. Entonces, una de las cosas pues que suceden en las infecciones con la fiebre, sobre todo, es que aumenta el consumo de oxígeno. Aquí debe ir un puntito, pero bueno, aumenta el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Entonces, si están en una situación donde su ventilación es fija o casi fija porque tienen una función pulmonar residual muy baja, esto se va a traducir en una baja de la oxigenación y en una hipercapnia. Esto, por ejemplo, es habitual en un paciente que está relajado y ventilado, que si hace fiebre, pues en automático le va a subir la PCO2 porque no puede ajustar su ventilación. La tiene que ajustar el médico en esa situación. Pero bueno, si está en un modo ventilatorio sin relajación o sin ventilador, bueno, esto de todas maneras es una carga adicional de trabajo que puede hacer una hipoxemia o hipercapnia. Vamos a revisar un poco sobre el cortocircuito y sobre efectos sobre las vías aéreas. Entonces, vean, este es un estudio muy antiguo donde se le añaden endotoxinas o se le inyectan endotoxinas a una persona. Entonces, no hay infección, es solo el efecto del pirógeno, ¿sí? Y vean ustedes aquí los cambios funcionales que ocurren. Aquí tienen el consumo de oxígeno basal y la PCO2, la producción de CO2 durante el periodo de escalofríos. Ya de por sí aquí está aumentada, pero en el periodo de escalofríos que sube la temperatura, pues se duplica o más el consumo de oxígeno o casi se duplica la producción de CO2. También la ventilación minuto se va más de 2 veces hacia arriba y el volumen corriente, la ventilación alveolar. Y si se fijan, los cambios en la PCO2 son escasos, salvo que baja la PCO2 un poco. Hay una hiperventilación general que, bueno, pues es esperable porque se aumentó mucho la ventilación alveolar. Ahora, ¿por qué no bajó a la mitad? Pues es el doble de ventilación alveolar. ¿Por qué no baja a la mitad? Bueno, pues porque la producción de CO2 también se incrementó. Entonces, por eso no se nota un descenso tan importante de la PCO2. Entonces, en la fiebre, sobre todo en el periodo de escalofríos, hay una sobrecarga respiratoria importante que puede causar, por un lado, disnea, mucha disnea, y por otro lado, pues puede sacar de balance a alguien que tiene una función disminuida. Entonces, desde el punto de vista de protección respiratoria, pues esto se tendría que evitar. Este es del mismo estudio. Vean ustedes cómo el gradiente alveolar arterial se incrementa. Este viene siendo el cortocircuito medido. El gasto cardíaco también se va para arriba, la frecuencia cardíaca. Entonces, resulta un periodo de un estrés importante que hay que tener cuidado, sobre todo con las personas que ya tienen
una limitación funcional. Bueno, esto ya lo conocen. La hipoxemia puede ser de origen pulmonar y aquí tenemos a los 4 principales mecanismos de hipoxemia: hipoventilación, trastorno de difusión, cortocircuito, desequilibrio BQ, y hay una serie de causas extrapulmonares. Estas casi en ningún examen queda fuera esta pregunta. Entonces, puede ser altitud o baja fracción inspirada de oxígeno, el gasto cardíaco bajo, ya se conoce, el consumo de oxígeno. Por eso les quise presentar las diapositivas de la reacción a la fiebre. Entonces, un consumo mayor de oxígeno que no se compensa adecuadamente, pues tiende a causar hipoxemia. Y también cuando hay una ventilación, una baja de la ventilación. Entonces, el shunt tiene mucho que ver con lo de COVID y con las infecciones neumónicas, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a ver el shunt? En opacidades que ocupan los alvéolos, condensación o bien atelectasias, ¿no? Entonces, acuérdense, esto se los he repetido muchísimas veces, esto se ve en la radiografía como condensación o como atelectasia, ¿no? Y el efecto shunt es porque el flujo sanguíneo se mantiene. Ahorita vamos a revisar un poquito lo que es vasoconstricción hipóxica, pero esa vasoconstricción hipóxica en la presencia de infección bacteriana, sobre todo, pero viral también, de COVID también, la vasoconstricción hipóxica se inhibe y el flujo se mantiene a las zonas que tienen una ventilación muy baja o nula. Y de ahí viene el efecto de cortocircuito. En algunos modelos bacterianos animales se inhibe, de hecho, localmente en la zona que está consolidada por los productos de inflamación, se inhibe la vasoconstricción hipóxica. Entonces, es un mecanismo por el cual se genera una hipoxemia por cortocircuito. Y, de hecho, en algunos modelos animales de neumonía por neumococo, no solo se pasa la sangre venosa sin oxigenar por la zona de la neumonía, sino algo bien interesante. Se consume oxígeno por la zona neumónica. Las células inflamatorias que llenan todos los alvéolos tienen un consumo de oxígeno. Entonces, no solo oxigena la sangre, sino consume oxígeno. La otra situación interesante es que el daño pulmonar al inicio de COVID es asimétrico, es decir, tiene zonas dañadas y zonas no dañadas. Entonces, hay un potencial para, aquí se refiere sobre todo a una neumonía en un solo lado, unilateral. Entonces, por ejemplo, le meten PIP y pueden distender el pulmón sano y redirigen el flujo hacia las zonas dañadas y por lo tanto pueden empeorar la oxigenación. Bueno, cuando está heterogénea la condensación o se ven parches por aquí y por allá y se le mete PIP, también pudiera pasar eso, porque las zonas que se distienden son las más sanas y las zonas dañadas no, y eso puede hacer que se modifique el flujo. Entonces, mientras más asimétrico asimétrico está el daño alveolar, hay la posibilidad de redirigir el flujo sanguíneo y forzar el flujo hacia las zonas que no tienen una buena ventilación y por lo tanto incrementar el cortocircuito, ¿no? Y aquí viene, pues, por ejemplo, cuando la neumonía es del lado izquierdo, si lo ponen sobre su lado izquierdo, pues empeoran la disnea
empeoran la hipoxemia, porque el flujo por gravedad se tiende a ir a la zona dañada, pero entonces el lado dañado se tiene que poner hacia arriba para que reciba menos el flujo, y es lo que hacen en la pronación. Ok, entonces estos son algunos esquemas para que les quede más claro. Vamos a concentrarnos en este lado y pues tenemos aquí a un alveolo con cero ventilación. Aquí dice que está pobremente ventilado, pero realmente no está ventilado y eso se ve en la condensación. ¿Cuándo está pobremente ventilado? Bueno, pues en el caso de opacidades pulmonares sería el patrón en vidrio despulido. El patrón en vidrio despulido puede ser parcialmente ventilado, pero la zona condensada, sobre todo con broncograma aéreo, tiene cero ventilación y funciona literalmente como un cortocircuito. Cuando es pura agua, pues cortocircuito nada más. Pero imagínense un lóbulo lleno de tejido inflamatorio, de células inflamatorias. Se ha demostrado en modelos animales que esa zona puede consumir oxígeno por todas las células inflamatorias y la sangre que llega acá está todavía más desoxigenada de la que le llegó por este lado. Baja todavía más la oxigenación en este fragmento. Es un mecanismo que es difícil de explorar en el humano, pero se ha demostrado bien en animales. O sea, nada más para recordarles un poquito toda la gama de las relaciones BQ. En esta parte central tenemos la relación ideal entre ventilación y perfusión. Entonces, hacia el lado izquierdo tenemos unas ventilaciones que van bajando y por lo tanto la relación BQ es menor a 1, es baja. Acá tenemos una zona que no es de pulmón, es un cortocircuito anatómico que puede ser, por ejemplo, el intracardíaco. Aquí tenemos una zona de cortocircuito dentro del pulmón. Ya hablamos de la consolidación o de la atelectasia. Y aquí tenemos una zona mal ventilada, que dice aquí un shunt relativo, ¿ya? BQ bajo, pero sin cortocircuito. Y hacia acá es hacia espacio muerto. Entonces, la hipoxemia en las neumonías en particular se genera por cortocircuito intrapulmonar en zonas con cero ventilación, pero en parte también por zonas BQ bajas. Y en este esquema tenemos 3 alveolos con diferente nivel de oxigenación. Esta es la que tiene la oxigenación más baja, entonces tenemos una zona mal ventilada a la cual le pasa la sangre peor oxigenada que en los otros dos y por lo tanto genera hipoxemia en la mezcla que es la sangre arterial. Entonces, ¿cuál es la compensación? Vasoconstricción hipóxica, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto en las neumonías es que esto no está funcionando bien, no funciona la vasoconstricción hipóxica, probablemente por productos de la inflamación de la zona de neumonía. Entonces, un potencial objetivo de tratamiento es algo que mejorara la vasoconstricción hipóxica, que empareja las relaciones mejor. Entonces, la vasoconstricción hipóxica es un mecanismo complicado, pero es un mecanismo que no es nervioso, es un mecanismo que depende de la arteria, del músculo liso, y que implica
modificación en los canales de potasio de la célula de músculo liso que generan una entrada de calcio al, este, al citoplasma y eso genera pues la contracción. Es un efecto local no mediado a través del sistema nervioso. Ha habido estudios en animales, ya les mostré algunos, pero también en estudios en humanos se encuentra el mecanismo del cortocircuito en la neumonía y también relaciones BQ bajas. Estos esquemas son un poco complicados, pero los van a ver en los libros de fisiología. Aquí viene como el porcentaje de unidades del pulmón y hay dos gráficas. Una que tiene que ver con cómo se distribuye la ventilación en las diferentes relaciones BQ. Entonces, normalmente, ambas gráficas, que es como una distribución normal estrecha, deberían estar centradas aquí. Entonces, ambas gráficas se superponen ahí. Como en esta es un pulmón normal, tanto la ventilación como la perfusión están simétricas y centradas en el 1. Quiere decir que solamente hay pocas zonas con un BQ menor a 1, pero no tan bajo, y otras con un BQ arriba de 1, pero no tan alto. Entonces, lo que sucede en neumonía, en primer lugar, está más disperso, no está centrado en el 1, y eso genera estas zonas de flujo sanguíneo, está en rosa, en zonas BQ bajas. Entonces, este es el trastorno de ventilación, más bien de perfusión a zonas con BQ bajo. Y también aquí se demostró un cortocircuito del 4.9%, que no es tan alto. Ya hemos hablado que normalmente el cortocircuito es alrededor del 4%. Entonces aquí la hipoxemia en este paciente se generó sobre todo por estas unidades BQ bajas que mantienen la perfusión. Entonces, si se fijan, la perfusión está desplazada hacia la izquierda y tenemos esta pequeña pues montañita de perfusión en zonas BQ bajas. En este ejemplo es otra neumonía. Aquí nada más se pone lo que se espera en un pulmón normal. Y aquí tenemos también la dispersión de perfusión en zonas con diferente BQ. De nuevo tenemos esta perfusión mayor en zonas BQ bajas. Y aquí hay un cortocircuito del 19%. Entonces, este es un patrón más típico de lo que sucede en la neumonía, un cortocircuito importante. También el espacio muerto es alto, si se fijan, la ventilación también está cargada hacia la derecha y genera una zona de espacio muerto. Pero básicamente en las neumonías, en el humano y en los perros también, o en los animales, generan cortocircuito y zonas perfundidas con BQ bajo. Esta es de un grupo de pacientes con neumonía. Vean la tabla. Leves y en ventilador. Entonces, el cortocircuito entre 0 y 14% y acá entre 0 y 48%, con BQ bajo demostrado. Y en este caso, que son los más graves, pues también tienen un espacio muerto alto. Que la neumonía lobar en humanos también tiene
cambios hemodinámicos. Ya vimos esto, que sube el consumo de oxígeno, y puede haber una respuesta normo o hiperdinámica o hipodinámica, que tiene que ver con un impacto sobre el miocardio, pero bueno, esto también se conoce muy bien. Y pasamos a lo que se le ha dado en llamar la hipoxemia silenciosa en COVID. Entonces, se refiere a una hipoxemia sobre todo grave, pero que no tiene síntomas, sobre todo no tiene disnea. Entonces, ¿cómo se puede generar una hipoxemia que no dé síntomas o no dé disnea? Vamos a revisar un poco lo de la disnea, pero hay muchas fuentes de sensaciones respiratorias. Por un lado, una posibilidad para esto es que tengan una pobre respuesta a la hipoxemia. También es casi obligado que tengan una alteración mecánica leve, por ejemplo, un pulmón en vidrio despulido, y que inclusive el daño se vaya haciendo tipo círculo vicioso por una, cada vez con daño mecánico mayor o con hipoxemia, que genere una ventilación con oscilaciones más grandes de la presión y se genere más daño mecánico. Entonces, este es un esquema. Hacia la derecha está la mayor gravedad y mortalidad, acá abajo. Y en este esquema se plantean tres zonas, ¿no? Una zona verde que es subclínica, por lo tanto no la van a detectar. La saturación prácticamente está normal y no hay disnea, ¿no? Luego viene una parte intermedia, que esta sería como la zona de hipoxemia silenciosa, ¿no? Donde va bajando la saturación. Datos clínicos todavía son leves. Acá ya es cuando está pues, la hipoxemia más grave y hay muchos síntomas, ¿no? Pero entonces esta zona es la que conceptualmente se podría considerar la de hipoxemia silenciosa, donde la hipoxemia se detecta por el oxímetro, que es como siempre se debe detectar. Entonces a mí eso de hipoxemia silenciosa pues no me llama mucho la atención porque para eso se inventó el oxímetro, ¿no? Para detectar la hipoxemia, aunque la persona no se queje, que no es raro que no se queje, ¿no? Entonces hay pocas señales de pulmón. Probablemente esta, como les digo, se deba a que los cambios mecánicos no son muy intensos todavía. Y acá, bueno, pues ya son los que llegaron y tienen ventilación.